Bueno, regresamos en este Tribunal de la Tarde y es momento del segmento Marketing y Turismo con el Kiko del Tribunal de la Tarde. Bienvenido, señor Carlos Tomás del Pozo. ¿Y por qué usted le dice el Kiko? ¿Y por qué usted dice el Kiko en Tribunal de la Tarde? ¿Por qué? Sí, por el Chavo del 8. ¿Pero por qué? Va a quedar callado porque... ¿Qué es esto, Ernesto Jiménez? Saludos, saludos. Pero esa no es la forma de recibir a nuestro hermano. No, pero ven acá. Carlos Tomás del Pozo. Hay mucha maldad, hay mucha mala leche, Elvin, por Dios. Adelante, sí, Carlos, hermano, un placer. Gracias por estar, ¿verdad?, con ustedes y a los amigos televidentes que nos siguen en el Tribunal de la Tarde en el segmento de Marketing y Turismo. Brevemente quiero felicitar hoy a todos los periodistas del sector turístico porque mañana se celebra el Día Internacional del Turismo gracias a una convención celebrada pues en la Iguazú. Las diferentes organizaciones mundiales que agrupan a los turistas pues decidieron que este día como una causa de reconocimiento a esa gran labor. Hoy quiero segmentar mi comentario en 4 partes. Con respecto, primero, mencionar una panorámica global de que se tiene acerca de la industria turística, las medidas locales, hablar también un poco de la meta que tiene el sector turístico dominicano y sobre todo también de la oportunidad que tiene la industria. Dentro de las variables que estuvimos viendo esta semana acerca del turismo internacional, tomo como referencia el turismo internacional por el manejo de las estadísticas, ya que en Estados Unidos sí se le da un seguimiento riguroso y se mide todo esto. Todavía nosotros no estamos a ese nivel. Se estima que la caída que sufrió el turismo ronda al cerca del 53% a nivel global. Hay otros aspectos que se observan en esas variables, como son las oportunidades que tiene la industria de aprovechar la situación de confinamiento y la ansiedad de manera global que ha generado este confinamiento. Ellos, los expertos, lo evalúan y dicen que esto va a ser el combustible que va a impulsar que la industria turística nuevamente retome con un gran repunte, porque inclusive colocan ese deseo de salir del confinamiento por encima del deseo que tendrá una persona de adquirir un automóvil, porque dicen que la gente desea volver a vivir esa experiencia de salir, de estar al aire libre, recrearse, tener el contacto nuevamente con la naturaleza. Dicen que también dentro de los renglones que más rápido se van a recuperar es la ocupación por encima de la tarifa. Dice que el tema de la tarifa va a tomar el doble de tiempo para volver a los niveles antes que se tenía la entrada del COVID-19. Y están estimando, señores, oigan esto, que la recuperación de la industria va a tomar de 3 a 5 años. Quiere decir que volver a los niveles antes del COVID, a la industria le va a tomar ese tiempo volver a recuperarse. Hay un aspecto también con relación ya a la mirada local. El ministro de Turismo, David Collado, se reunió con la Asociación de Hoteles y Restaurantes, Azonadores, y en esta pues formuló un plan de manera integral que se tiene para abarcar el turismo. Es un poco extenso, yo solamente de ese plan quiero resaltar 3 medidas que para mí han sido la de mayor impacto y que no se dieron a conocer en la rueda de prensa que encabezó el presidente Abinader en el Palacio Nacional. Una de esas medidas, pues, es la que plantea ahí, es el acercamiento que se tuvo con el Banco Interamericano para el tema de los riesgos bancarios y financieros de las pequeñas y medianas empresas que están relacionadas con el tema turístico. También se formalizó un acuerdo con el Buró Veritas. Esta es una empresa europea que tiene como norma pues, establecer protocolos para vigilar la calidad y la higiene del sector turístico, y esto pues también va a incluir una capacitación para todos los empleados del área turística de manera que puedan implementarse los protocolos de manera sostenible. También está la información de que hay una reducción de la tasa que tiene que ver de los acuerdos de precios anticipados. Esta fue reducida a un 35% desde el 1 de septiembre en adelante hasta diciembre. Una reducción también del pago de anticipos del 1% y también el impuesto a los activos. Apenas van a pagar un 1%. Tampoco se van a realizar, como ya ustedes saben, pruebas masivas a los viajeros, pero sí se van a aplicar pruebas aleatorias, y las pruebas que se van a utilizar son las pruebas del aliento que fue puesta en vigencia por el gobierno israelí. Oportunidades para el sector local del turismo. Bueno, se señala que
el turismo local tiene que no solamente esperar la implementación de las medidas por parte del gobierno, sino que tiene que comenzar a hacer una reestructuración de sus instalaciones. Una de ellas es la adecuación de los lobbies, procurar de que el check-in y el check-out sea sin contacto y al igual que la modalidad de pago. Generar un flujo en la recepción cuando llegan los turistas para evitar las aglomeraciones y sobre todo hay un aspecto que quiero resaltar antes de pasar a ustedes, es que el tema sanitario debe ser una prioridad en la comercialización y la venta de los servicios turísticos. Esto, por ejemplo, el turista de hoy en día va a requerir, va a ser primero más desconfiado, va a tener mayor temor de compartir. Entonces el hotel tiene que adecuarse a que esos espacios físicos donde se concentran grandes personas, ya eso no podrá ser, para que la gente entonces pueda sentir la confianza de que en esos espacios no va a ser contaminado por alguien. Otro aspecto también que tienen que tomar en cuenta la hotelería dominicana son las alianzas estratégicas con hospitales y con médicos ante posibles eventualidades que se le pueda presentar a un turista que visite nuestro país, de manera que no se deje a la suerte del turista el problema sanitario o de salud, sino que haya un acompañamiento por parte del hotel y por parte de las autoridades mismas de salud para que ese turista no tenga ningún tipo de preocupación. También el tema de los servicios como restaurantes tienen ahora que implementar masivamente el servicio a las habitaciones como forma de evitar que el contacto a la hora de servirse un buffet, ya eso no podrá ser. Y de hecho, ahí le había enviado un video a ustedes por el chat, no sé si lo recibieron, de cómo un hotel en Ámsterdam creó unas cabinas de cristal donde una pareja se sienta en el ambiente de la naturaleza, pero completamente aislados del contacto con los demás huéspedes, inclusive la forma de cómo servir los alimentos a través de una tabla de madera que marca una distancia considerable con el turista y el camarero que lo está atendiendo. También hay un video de una actividad que se organizó en Berlín, que fue una fiesta electrónica. Se utilizó un solar bastante amplio, así como el Autódromo de las Américas, ustedes lo conocen, y ahí se convocaron todas las personas dentro de sus vehículos y disfrutaron de esa fiesta electrónica. Bueno, ahí estamos viendo las imágenes de ese hotel. Ese hotel tiene unas cabinas que ellos llaman burbujas sociales, ahí usted entra y comparte con el ambiente, pero en total aislamiento. Bueno, esa es la panorámica. Carlos, tú sabes que estuve viendo esta semana, dándole seguimiento al tema del plan que presentó el gobierno de relanzamiento del turismo, y dentro de esas iniciativas positivas también surgieron algunas cuestionantes, por ejemplo, de sectores claves como los turoperadores y una serie de actores que también son actores determinantes en el tema del turismo, porque los hoteleros son imprescindibles, pero también hay una serie de sectores como los taxistas de aeropuertos, la gente que mueve turistas, los que trabajan en gift shop, una serie de cadenas de entes que interactúan en el tema turístico, que ellos se quejaban de que a la hora de diseñar este plan de relanzamiento, ellos fueron excluidos, o sea, no se discutió con ellos, no fueron tomados en cuenta. Incluso ahí hay un tema un poco más profundo, hasta político partidario, porque la vocera de los turoperadores, la señora Elizabeth Tovar, se llama Elizabeth Tovar, ella dice que ella fue parte todo un año en la preparación de un plan estratégico del relanzamiento del turismo dentro del equipo de campaña de Luis Abinader, cuando era candidato. Y que sin embargo, cuando el nuevo incumbente del turismo es designado, ellos ni lo tomaron en cuenta, y ese trabajo de todo un año que hicieron, lo tiraron prácticamente al zafacón con este nuevo plan. No sé si has escuchado algo. Ciertamente, la semana pasada hicimos una breve alusión al tema porque después de la presentación que hizo el presidente Abinader en el Palacio del plan para el relanzamiento del turismo, esa queja la estuvimos viendo. Hicimos contacto con Opetur para ver si teníamos la participación de ella en el segmento. No fue posible, pero esa queja se mantiene porque de hecho hay una estrategia que debe establecerse de extremo a extremo, de punta a punta, en cuanto a la industria turística. No solamente, y como bien decía precisamente Tovar,
el turismo depende única y exclusivamente de los hoteles y restaurantes, sino que el tour operador, por ejemplo, me explicaban desde Opetur, es la primera entidad que tiene contacto con el turista, inclusive desde antes de venir a la República Dominicana, porque ahí están las agencias de promoción, ahí están los contactos, los que van a las ferias internacionales a captar ese turista que viene, que vendría a la República Dominicana. Luego está el tema de que no solamente podemos pensar en el turista como que el aeropuerto es el único lugar exclusivo de contacto. Está el taxista, que es el lugar que después que sale de ahí, de ese aeropuerto, y los diferentes puntos que posiblemente toque el turista antes de llegar a su destino final. Vamos a ver esta semana qué pasa. Este plan vi que es muy amplio, por razones de tiempo no lo puedo dilucidar aquí completo, pero vamos a ver en la semana cómo se sigue desarrollando esa relación OPETUR con dentro de este esquema también del plan de lanzamiento del turismo nacional. De seguro, Carlos, le diste seguimiento el día de hoy al presidente Abinader, que se encuentra en la zona de Miches. Estuvo inaugurando entiendo el primer Picasso para una cadena de hotel que se va a instalar en esa zona. Sí. Y allí hizo un anuncio importante de cero burocracia para las inversiones. Sí. Sí, tú sabes que eso conecta con la realidad. Mira, al ocurrir este frenazo que se ha dado en el turismo, la inversión extranjera directa cada vez será menor. Entonces, hay que ponerle las cosas lo más fácil posible a los inversores turísticos para que vengan a destinos como República Dominicana. Porque te digo algo, los estados, por ejemplo, y te pongo el caso de Panamá y Costa Rica, han entendido algo y han decidido flexibilizar al máximo las medidas impositivas con tal de que le siga llegando inversión extranjera y de que el sector turístico se relance y se fortalezca. Porque ellos saben que si no viene el turista, si el turista no va a esos países, no hay forma de lograr la captación de impuestos. Claro. Entonces, de hecho, las medidas que se han tomado en el mercado local, flexibilizando con el tema de las tarifas adelantadas y la reducción del pago de anticipos y también del pago del 1% a la propiedad, es parte de ese atractivo, pero en realidad es cierto y ojalá que se pueda poner en práctica eso que dice el presidente Abinader, de que se disminuyan los trámites burocráticos en este momento. Sí, que esa zona tiene un gran potencial por esa zona y de hecho una de las principales ya motivaciones a la inversión es el mismo compromiso que hizo el Estado Dominicano de poder conectar esa zona a través de carretera, porque llegar antes a Miche era uno de los lugares más lejos que tenía la República Dominicana, más complicado, pero ahora ya tiene su carretera y incluso ellos están pidiendo también hasta un aeropuerto. Sí, sí. Miche, Macao y esa zona todavía se habían quedado un tanto rezagadas, pero ahora, por ejemplo, hay que seguir motivando. Sé que quizás este primer Picasso, pues ya esto era una gestión previa que se había hecho, no, eso no fue algo que surgió ayer, pero en realidad ojalá que se sigan ampliando y que siga llegando la inversión extranjera a República Dominicana para seguir fortaleciendo el turismo. Evidentemente, Carlos Tomás, y queríamos agregarle, ya que uno como economista tiene que comentar muchas veces estos temas, que se está iniciando un periodo de competitividad, digamos que absoluta en la recuperación del turismo. Entonces, las facilidades que la República Dominicana provee busca hacernos en términos comparativos más competitivos que otras localidades que también intentarán otorgar facilidades para atraer la inversión extranjera directa, así también como los turistas. Y eso es algo que uno explica para que la gente entienda también por qué se están dando tantas facilidades, algunas de las cuales generaron cierta controversia, como aquello de que no se les pedirá las pruebas cuando lleguen, etcétera, y el seguro también que la República Dominicana financiará con dinero público. Pero bueno, quería hacerte una pregunta porque estamos a inicios del espacio, quiero hacerte una pregunta. Pues a inicio del espacio estábamos discutiendo este tema de los 2 aeropuertos en la zona este, un tema vinculado directamente con el turismo, y nos gustaría saber tu opinión en torno a un tema que también ha generado mucho escozor en la opinión pública nacional, de la conveniencia o no de ese aeropuerto que fue rápidamente aprobado y hasta cierto punto sospechosamente aprobado en el periodo de transición, que se construiría en Bávaro, acá en la República Dominicana. Mira, tú sabes, no he podido ver todavía, no he tenido acceso a ver el estudio de factibilidad y sobre qué parámetros se tomó esa decisión, pero entiendo que
el flujo turístico que el este tenía antes de la pandemia era importante. Quizás los planes de establecer ese aeropuerto no comenzaron tampoco ahora, después que surgió el COVID-19. Tú sabes también que en esto del aspecto turístico se da la competencia y facilidad de que cada área y región quisiera tener sus facilidades y control por el tema del marketing, por el tema de la conquista, por el tema de esas negociaciones que se dan, vuelvo y reitero, antes de que el turista llegue a la República Dominicana. El tener acceso a un área determinada y que sería, porque quizás tú sabes qué ha pasado en esto, que no sé y no conozco los términos de negociación que establece los aeropuertos que ya estaban ubicados en esa zona con respecto a las demás cadenas hoteleras que son de su competencia. No lo conozco. Quizás haya un poco de todo eso, porque en esto el derecho de exclusividad, por ejemplo, de un aeropuerto que se tenga control de él, te establece controles para muchas otras cosas. Yo lo veo como un aspecto de competencia. No sé ese mercado qué tan difícil era no ponerse de acuerdo para que no tuvieran que hacerse esas inversiones, pero de hecho, llegar a este nivel de inversiones se ve entonces que había potencial económico, había oportunidad de mercado y obedecía a una realidad de la demanda. Quizás ahora que estamos viendo el tema de la pandemia y la caída del turismo, no podamos ver este aeropuerto como una solución, pero vamos a ver si se logra, por ejemplo, cumplir la meta que tiene la Asociación de Azonadores, vamos a decir en sentido general, de volver a conquistar 400,000 turistas entre noviembre y diciembre para la República Dominicana. ¿Cómo se pudiera dar eso? Wow. Y si estas facilidades, por ejemplo, a futuro pudieran generar que la República Dominicana entonces recibiera un mayor flujo de turistas. Claro está, un aspecto importante que quiero dejarles a ustedes sobre la mesa y es a los que van a formular las políticas de estrategia, de marketing y sobre todo de publicidad para captar los turistas. De acuerdo a los expertos, el segmento turístico que más rápido se va a recuperar en esta crisis es el segmento turístico de ocio. Luego vendrá el de negocios y tercero el de grupo. Hago la salvedad porque no tendría sentido, por ejemplo, enfocarse en este momento en captar turistas en grupo cuando todavía los protocolos de seguridad de salud no se han definido. Y entonces pudiera ahí, lamentablemente, invertirse una serie de cantidad de recursos de manera innecesaria. Sí, Carlos Tomás, he visto muchas ofertas en hoteles tratando de captar el turismo interno. Pero ¿qué pudiera, aparte de estas ofertas, qué pudiera agregarse para incentivar al dominicano que en estos tiempos de COVID-19 pudieran aprovechar y visitar y conocer los hoteles con los que contamos aquí en el país? Mira, yo pienso que una estrategia que debe abordar el sector hotelero y debe masificarla es aliarse y hacer una alianza estratégica con los bancos para que los usuarios de tarjeta de crédito, también los bancos, le pudieran dar ciertas facilidades adicionales a la que ya tienen, para que la gente entonces se pueda montar un poco en ese tren de salir del estado de ansiedad que está por el confinamiento en su hogar. Claro está, hay un segmento económico de clase que no estará en capacidad, en condiciones ni económicas ni emocionales de poder ahora hacer turismo interno. Ya esa oferta sería para los segmentos que tienen cierta libertad económica y que a lo mejor tienen cierta planificación y lo pudieran asumir. Claro, del turismo que se está movilizando en la República Dominicana, de ese 35% de ocupación hotelera que hay en estos momentos, apenas el 8% corresponde a turistas internacionales o extranjeros. La diferencia son turistas dominicanos que están asistiendo a los hoteles y con eso esa plataforma hotelera está subsistiendo. Lo ideal sería que pudiera incrementarse un poco más, pero ahora viene, por ejemplo, para los dominicanos, que dentro de la pandemia y los gastos que ha tenido que hacer para poder subsistir, está ahora la temporada escolar que ya comienza. Y entonces es un gasto también que frena cualquier tipo de situación, cualquier tipo de inversión que usted quiera hacer en ocio o en diversión. ¿No tiene más preguntas, muchachos? Ahí estamos. Sí. Claro, con el profesor. Sí. Mire, finalmente por mi parte, Carlos, yo recuerdo hace, yo creo que más de 15 años, un proyecto turístico una inversión que había hecho Luis Abinader, José Rafael Abinader y toda su familia,
que invitaron a mi familia y otros. Y la sorpresa era que ese hotel estaba full. Había muchísimos turistas. Eso fue para la zona de Bávaro. Por ahí, acá. Entonces, él decía que a pesar de que el hotel está lleno, no es como lo que la gente piensa, porque era un tipo de turismo de todo incluido, es decir, personas que planificaron un viaje de hace un año y simplemente lo pagaron a sus tour operadores, llegaron a la República Dominicana y no invertían, no sacaban un peso más de lo que ya habían invertido en su viaje. En este caso, para esa aspiración que nosotros tenemos, el tipo de turismo que queremos atraer, ¿cuál es el que más nos conviene? El turismo de Canadá, de Europa, de Estados Unidos. Mira, el turista que en este momento puede tener más capacidad de viajar es el turista estadounidense, que es el que nos ha demostrado que está generalmente más capacidad de gastar o de invertir. Sí. Porque ya el tema del turismo de todo incluido, eso ha ido desapareciendo por una serie de realidades económicas y que también las economías, las microeconomías que fluyen en torno a esas comunidades turísticas, entonces, no se beneficiaban de ese esquema. Y además, recuerden que, como tú bien señalaste, Julio Ernesto, son compras o son pagos a futuros. Cuando hay fluctuaciones, entonces, en el mercado local a nivel de los precios, ya ese acuerdo que se hizo con ese turista para esa tarifa no se le puede variar, ni tampoco se puede bajar los niveles de calidad. En República Dominicana, la presencia del turista norteamericano siempre ha sido un turista, o sea, ha tenido mayor presencia que los demás países, pero la rentabilidad que hemos visto, de acuerdo a algunos entendidos, fue al ir desmontando el tema del sistema ese de todo incluido, porque eso tenía una serie de costos. Imagínate tú en el caso, por ejemplo, conectando con la pregunta que hacía Vianey, en la cultura nuestra del dominicano, que iba antes a esos hoteles con ese todo incluido, sin ningún tipo de limitaciones, el nivel de desperdicio que se incurría con la alimentación y con la bebida era una cosa extraordinaria. Entonces, ciertamente un hotel se puede ver lleno, pero ahora mismo hay un tema de tarifa, que no se puede ajustar la tarifa, no se puede subir la tarifa más allá de lo que el mercado lo permite. Sin embargo, hay costos, como bien tú señalaste la semana pasada, como el tema de la tarifa fija, la energía eléctrica, hay una serie de valores agregados que ha incrementado su valor de precio. Entonces, la competencia, si suben el precio, entonces se sale de competencia, no solo para el mercado local, sino también para el mercado internacional. Bueno, gracias, Carlos Tomás. Interesantes informaciones, pudimos compartir contigo en torno a turismo, ¿verdad? ¿Cuánto hemos aprendido hoy? Bueno, pues gracias. Invitarle a que mañana recuerden que los sábados son de consultas. Estamos en Sol 106.5 a partir de las 12 del mediodía en el interactivo de la orientación. Nos vemos, Carlos Tomás, la próxima semana. Vamos entonces a una pausa. Es el momento de ir a una pausa para venir con la parte final de este programa, El Tribunal de la Tarde.